Tomorrowland, uno de los festivales de música electrónica más grandes e importantes del mundo. Fue fundado en Boom, un pueblo de Bélgica, en el año 2005 y pasó de tener una asistencia de 9.000 personas, en su mayoría gratis, a tener un récord de ventas de 600.000 personas en el año 2022 durante 3 fines de semana consecutivos. Pero ¿cuánto cuesta ir a este festival? ¿Por qué es tan difícil y cómo se puede conseguir las entradas? ¿Es verdad que el consumo de estupefacientes es legal? ¿Cómo es la experiencia en general? Estas y muchas más preguntas las responderemos a lo largo de este video. Así que si te gustaría saber más de este masivo evento o tienes la intención de asistir en el futuro, quédate hasta el final que encontrarás las respuestas a todas las interrogantes que te surjan, y si tienes alguna otra, pues déjamela en los comentarios que con gusto te la respondo. Sin más preámbulos, démosle inicio a una de las experiencias más épicas de todas nuestras vidas. Buenos días, mis locos. Estamos saliendo del hotel en Ámsterdam para tomar un Uber e irnos a la estación de autobuses y ahí agarrar nuestro bus al Tomorrowland. Les cuento un poquito. Nosotros compramos un paquete para ir al Tomorrowland que incluía los traslados. Es más costoso, pero era lo único que había disponible cuando entramos a comprar. Ya más adelante les voy a hablar de los precios, las mafias y todo lo que tienen que saber si quieren ir al Tomorrowland del año 2024, porque es una de las cosas que uno tiene que planificar al menos con 6 o 7 meses de anticipación. Pero mientras tanto les voy contando la experiencia de llegar desde Países Bajos hasta Bélgica, hasta Boom, hasta el pueblito y entrar al Tomorrowland. Llegó nuestro carro. Creo que un taxi era muy pequeño para todos nosotros. Hi, welcome. Thank you so much. Miren, acá están todas las cajas con nuestra identificación. Vamos a buscar por nuestro apellido un kit de bienvenida que nos van a dar. Ok, thank you so much. Acá me dan mi kitcito de bienvenida y luego por allá vamos a retirar un desayuno para irnos a montar al bus y directo a Boom. Estas son las opciones que te dan para comer. Un croissancito, yo me pedí uno de chocolate y además nos dan 2 tiquecitos de bebidas que se pueden cambiar por cerveza, jugos, café, de todo. Miren, vamos a hacer un pequeño unboxing de todo lo que nos entregaron acá en el Tomorrowland. Primero está este sobre que tiene un brazalete. Este hay que ponérselos porque es para el ticket del bus hoy y el lunes, que es el día de regreso. No nos los podemos quitar. Y además nos dieron una cartica que dice Global Journey. Pero lo bonito es que está personalizada, dice Dear Emmanuel. Y bueno, un mensaje ahí super cuchi. Nos dieron esta tula o este bolsito que uno se guinda. Acá hay una libreta con su bolígrafo. Y por acá hay algo que es nuevo para mí. Esto no nos lo dieron el año pasado. Quiero saber qué es. Vamos a ver, miren el loguito de Tomorrowland. Una cajita. ¡Wow! Es un Jenga. El año pasado nos dieron otro juego que era como unos dados, tipo en las mañanas, porque el festival empieza de 12 del mediodía a 12 de la noche, viernes, sábado y domingo. Y en las mañanas que uno se distrae y tal en el área de camping, mira, esta vez nos dieron un Jenga. Esto es todo lo que nos dan previo. También se supone que a tu dirección de casa, país, te envían una caja, pero desafortunadamente no nos llegó a Venezuela. Así que esto es lo que tenemos por ahora. Miren, habemos quienes nos pedimos un cafecito para empezar la mañana. Y otros agüita. ¿Y eso? Este es de Vito, nuestro amigo. Está por allá. Mentira, café.
¿Despertando con cervecita? Buenos días. No, son como las 12. Ya son las 12. Ya se puede. No me juzguen. Miren, una vez nos sentamos en nuestro bus, nos dan un periódico con noticias. No, esto es impresionante, me encanta, me encanta. ¿Buscamos unas sillitas más atrás? Me estoy muriendo, pues. ¿Por qué te estás muriendo, amor? Porque alguien decidió no bañarse y venir a mostrar con orgullo su olor corporal. Hay un tufo, pero intenso, intenso. De verdad que tapadito desodorante. Y si así es el primer día de Tomorrowland, no me imagino cómo será al cuarto. Acabamos de bajar del bus porque hicimos una parada técnica antes de llegar a Tomorrowland, porque nos van a invitar una parrilla y unas cervezas. Estando en el autobús nos dieron unos tiquecitos y nos acaban de decir: bájense a almorzar algo, luego regresan al bus y terminan de hacer el ingreso oficial al Dreamville, o al área en donde pondremos nuestras carpas. Hoy es día jueves y solamente para los que decidieron acampar en Tomorrowland tienen acceso el día de hoy, jueves. El evento para todo el mundo empieza viernes, sábado y domingo. Una parada de 2 minutos para almorzar y miren, acá se busca cualquier excusa para rumbear, ¿sí o qué? Ahora sí, se hizo bastante largo este trayecto, a pesar de que son solo 2 horas desde Ámsterdam hasta Boom, el pueblito en Bélgica, en donde se hace este festival de música. Hicimos parada para comer y luego que llegamos al evento, el autobús hace paradas y nos quedamos dentro del bus para no aglomerarnos en la entrada. Entonces, ya que nos dieron luz verde para salir, todo el mundo se apura y nos acercamos a la entrada principal. Thank you so much. Las personas de este pueblo o aman u odian el festival, pero la verdad es que no se puede pasar desapercibido por 600.000 personas que caminan durante 2-3 fines de semana en total hacia el Tomorrowland. Y es muy lindo las casas con las banderas de Tomorrowland, niños regalando cositas y todo el mundo en la parte de afuera de sus casas viendo. Miren, cómo la gente se viene a disfrutar. A mí me regalaron esta mariposita. Ay, no, qué cuchura. Niño, yo no sé qué me regalaron a mí. Era una mariposita también, pero no importa, la destruiste. Miren, acá tienen un dato súper importante a tomar en cuenta si vienen a Tomorrowland. Cuando les piden su dirección, envíen una dirección de Europa, porque es muy complicado que lleguen los brazaletes a Latinoamérica. No solamente pasa con Venezuela, sino a otros países de Latinoamérica, porque también hemos tenido amigos mexicanos que nos han contado lo mismo. Entonces, si ustedes harán alguna parada en Europa, dígase España, Holanda, etcétera, antes pidan que les envíen ahí cuando llenan la dirección de envío, apenas compran el paquete. Pero en caso de que no les llegue el brazalete, como nos pasó a nosotros, al llegar van a donde dice Bracelet Pickup Magnificent Greens, que es el área en donde nosotros compramos, pero también hay otras áreas por ahí, y con su cédula o con su pasaporte más el número de orden de compra, pues les van a dar otro brazalete. Así que si no les llega su brazalete antes de venir a Tomorrowland, no se preocupen, que no van a dejar de entrar por eso. Acá les van a dar otro. Y si por suerte luego les llega el anterior, pues tendrán 2, uno más de recuerdo. Luego, a través de ese brazalete es que se recarga el dinero, porque adentro no se utiliza ni efectivo, ni tarjeta de débito, ni de crédito, sino todo es contactless a través del brazalete y se recarga a través de la aplicación de Tomorrowland.
Nuestros brazaletes nunca llegaron, así que tuvimos que retirarlos acá mismo en la entrada del festival. Es súper chévere, rápido, entregas tu pasaporte o tu identificación y en unos minutos tienes tu brazalete. Eso sí, te pierdes como toda la caja que hacen especial, que te envían a tu casa, pero bueno, por lo menos no te quedas sin entrar. ¿Y por qué lo pierdes? Porque a Venezuela no llegan. Esa es la mala noticia. Súper linda. Una vez que pasas en el Tomorrowland, si tú compraste un paquete con carpas, porque puedes tanto traer la tuya como comprar un paquete ya con ellos y te las entregan así como los ven justo acá en donde dice Magnificent Green Stand Packages. Y acá es donde vamos nosotros a retirar las carpas que pedimos. También compramos unas porque no había para todo el grupo, pero vamos a buscar las que sí reservamos. Y aquí nos entregaron... ¿Cómo vas, Ñiñi? Pesada, pero miren qué genialidad que te den todo. Las carpas, aquí seguramente está el sleeping y un colchoncito inflable, así que duermes súper cómodo. Una vez que recogimos los equipos que alquilamos, vamos a caminar hacia el área designada en donde podemos instalar las carpas. El segundo consejo que les doy si quieren venir a Tomorrowland es que no se traigan maletas de ruedas. Esta es de una amiga y es súper aparatoso porque además de que el piso es irregular, llega un punto en que ni siquiera hay piso, entonces es súper intenso. Lo mejor son los bolsitos que tengo yo acá. Totalmente, bolsitos de espalda, un poquito más pesado, pero es mucho más cómodo. Y claro, ella porque estaba haciendo un tour por toda Europa y no tenía otra alternativa, pero es lo mejor. Toda esa área por la que acabamos de pasar es exclusiva para las personas que compran los paquetes para acampar acá en Tomorrowland. Miren, inclusive hay un súper gimnasio, no sé si lo logran ver. Todo esto disponible para los que se quedan. Obviamente nosotros no lo vamos a usar ni un solo día. Inclusive esa fiesta que vieron allá atrás es como una fiesta de bienvenida el día jueves, a la que solo tienen acceso las personas que van a acampar. E inclusive nosotros no tenemos acceso al evento hoy día jueves, porque en verdad empieza mañana. Así que todo lo que les estoy mostrando el día de hoy es para las personas que deciden quedarse, y ya mañana les mostraré el evento como tal para las personas que quieran venir por un solo día, por 2 días o inclusive por los 3 días como los estamos haciendo nosotros. Acá les va el tercer mega tip si vienen a Tomorrowland, sobre todo a acampar. Si lo hacen por cuenta propia, traten de llegar lo más temprano posible, pero si compran un paquete como nosotros, también traten de ver que el horario del paquete sea lo más temprano posible. Nosotros tuvimos la fortuna de que una amiga nuestra estaba comprando sus entradas de manera particular, o sea, sin un paquete, y llegó temprano y reservó todo este spot para poner las carpas, porque literalmente esto se llena pero demasiado. Entonces llega un punto en donde no tienes espacio para carpas, sobre todo si eres un grupo y necesitas un espacio para poner 3, 4, 5 carpas. Pero gracias a Dios nosotros tenemos una amiga que llegó temprano y miren, nos reservó este super spot. Ahora que armemos la carpa, las carpitas esas y la grande, les mostramos cómo quedó el campamento. Miren esta personita tan especial con la que vamos a pasar este fin de semana. Buenas, aquí arreglándome. Ale, muéstranos tu carpa, cómo está por dentro, qué tiene. Me está hecho un desorden. Bueno, Tengo más para acá, más para acá. Colchoneta que viene con el paquete. Ajá. Viene con un sleeping bag. Ajá, que es ese moradito que se ve ahí. Moradito. Y nada, y la carpa, eso es con lo que viene. Allá tengo yo como mi ropa que voy a utilizar, mi cosito de como maquillaje y cosas de aseo. Y ya, maricaditas varias. Miren, para fiesta. así se ve la carpa individual. También hay para 2 personas, es un poquito más ancha para que también quede espacio para poner los bolsos. Y la otra dorada. Y por fuera se ve así. Y también te regalan este, bueno, no te lo regalan, te lo incluyen, este bolsito en donde viene el colchón y el aislante. Y si no tienes bombita para inflar el colchón, también lo tienen cubierto, tienen una torre ahí en donde yo voy a llevar ahorita los otros colchones y te los inflan totalmente gratis.
después de 3 semanas, bueno, no 3 semanas, pero sí como 3 horas, terminamos de armar nuestra super carpa. Ya por lo menos dejó de llover, más bien ahí está cayendo el atardecer. Miren y les muestro. ¿Qué tal, Ñiñi? ¿Qué estás haciendo ahí? Ay, tengo mucha hambre, no hemos almorzado. Bueno, sí almorzamos, pero no almorzamos. Pero ya bajó. ¿Es un sándwichito? Tengo que cenar ya. Sí, un pancito. Miren, ahí tenemos una habitación, acá tenemos otra habitación y acá tenemos otra habitación. Lo cool cuando te quedas a acampar es que te permiten traer tu comida. También permiten traer licor, un máximo de 6 latas de cerveza por persona. Y bueno, así gastas menos dinero en el Tomorrowland. Pero solo para que las tengas en el área del Dreamville. No las puedes pasar al evento principal los días viernes, sábado y domingo. Así que mi recomendación es que se traigan sus tortillitas, pancitos, galletas, todo. Y ahí amortiguan y ahorran un poco en el Tomorrowland. Porque ya les contaremos de los precios de las comidas, pero sí, son un poco elevados para los estándares. Pero también es muy deliciosa la comida acá. A los alrededores del evento hay estos stands de comida que están detrás de mí y de bebida. Para que tengan una idea, una cerveza cuesta 2 perlas porque esa es la moneda del Tomorrowland y cada perla vale como 1.7 euros. Es decir, que una cerveza son 3,4, 3,5 euros. Y también me acabo de pedir una hamburguesita en este lugar que se llama Barbecue Ribs and Burger y costó 7 perlas, que son aproximadamente 13 euros. Ahí tienen un poco de la referencia a los precios de Tomorrowland. ¿Qué pediste, Ñiñi? Maicito. ¿Y cuánto costó ese maíz? 4.5 perlas, que pueden ser unos 7 euros o algo así. Claro, te lo ponen en perlas para que uno piense que es menos. Qué inteligente soy. Buenos días, mis locos. Salimos de la carpa y vamos directo a bañarnos. Hay 2 maneras de bañarse acá en Tomorrowland. La primera es esa que está atrás, que es una fila para entrar a los baños privados. Tienes que pagar 2 perlas para poder ducharte. Y la segunda, totalmente gratuita. Aquí atrás, esas duchas que se ven ahí, solamente pisas el botón, esperas tu turno y ya te bañas, por supuesto. Esa fue la que escogimos nosotros. Ahí está Ñiñita cambiándose. Yo por acá también. Miren, con nuestras toallitas de Dos Locos Store, que las pueden pedir con el link que dejamos en la descripción de este video, escribiendo por WhatsApp, y se pueden enviar a cualquier parte del mundo. Son con nuestras imágenes impresas a doble cara. Por un lado, miren, unicolor, y por el otro lado con una foto, en este caso de la Laguna de Canaima, que la tomó Ñiñita. Y la que tengo yo, Ñiñi, muéstrales esta. De una guacamaya también la tomó Ñiñita. Pero es que ustedes tienen que ver la nitidez de esa toalla, no, es espectacular. Miren, y lo mejor de todo es que luego uno las enrolla y caben en esta bolsita. Miren, es prácticamente del tamaño de mi mano, un poquitico más grande. La pueden guardar donde quieran, son de microfibra, se secan súper rápido. De verdad que están espectaculares, son de 1,20 m por 70. La pueden pedir a través de la cuenta de Instagram de la tienda de Dos Locos de Viajes, que es Dos Locos Store. O nuevamente en la descripción de este video les dejo el link de WhatsApp. Todas son limitadas, solamente 100 unidades. Cuando se venden ya imprimimos otro modelo, otra fotografía, para que los 100 que la tengan sean únicos. Ya listos, cambiados y arreglados, empieza este primer día del evento oficial, o nuestro segundo día acá en el Tomorrowland. Un tip es que miren, acá en estas casitas, por así decirlo, cambian y venden power banks. Nosotros compramos este en el Tomorrowland del año pasado y es totalmente válido.
y como no hay puntos de cargar en las carpas, con estos power banks te surtes de la energía necesaria, porque una vez que se te descarga, vienes y lo cambias totalmente gratuito. Y luego, si quieres que te devuelvan el 80% de lo que te costó, devuelves el power bank. Miren, ya me lo cambiaron. Esta vez me lo dieron con cable USB-C, así que tomen sus precauciones, tráiganse un USB y un USB-C para cargar sus dispositivos, porque no tenían del USB. Dice que en otros puntos puede que haya, pero no me lo garantizaba. Y el costo, si quieren comprar uno, no es de 16 euros o 10 perlas, y luego al devolverlo te devuelven aproximadamente 10 euros. Nosotros nos los quedamos del año pasado y este año pudimos cambiarlo sin tener que comprar uno nuevo. Empieza el festival, hoy es día viernes. Miren, estamos pasando por los gimnasios que veíamos ayer. Hoy sí hay gente ejercitándose. No es mi caso, no será nuestro caso, pero bien, de verdad que admiro su fuerza de voluntad. Iba a decir exactamente lo mismo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Gente que hasta hoy en un festival hace ejercicio. No se vale, no se vale. Ojo, yo admito que si estoy en un régimen estricto, papeadito, tal, y quiero pompear ahí unos toquecitos, lo haría. Pero si no lo hago nunca, no voy a venir aquí a engañarme, obviamente. Imagínate. Lástima que está lloviendo un poco. Ya estamos caminando desde el Dreamville hacia la entrada del festival como tal. Qué emoción, estoy súper emocionada de ver cómo va a ser el escenario principal este año, ya que aquí en el Dreamville no cambió casi nada, todo lo veo igual. Sí, no cambió. Espero que por lo menos el festival sí sea un poquito diferente. Ya se los vamos a mostrar en unos minutos. Si te gusta este video, suscríbete a nuestro canal y cuéntanos qué otro festival u otro destino quisieras que visitáramos. Miren qué cracks. Repair and SIM cards. Para los que quieran estar conectados o se les haya roto el teléfono, ahí pueden solucionarlo. Aunque yo les recomiendo siempre los eSIMs. Se activa todo por el teléfono y no necesitan ponerse a comprar SIM cards, sacar el que ya tienen de sus países y nada. Miren, quería compartirles unos datos curiosos acerca del Tomorrowland. Este festival empezó en el 2005, fue su primera edición y asistieron 9.000 personas. En el del año pasado, en el 2022, post pandemia, asistieron 600.000 personas. Qué locura lo que han logrado en casi 20 años de trayectoria. Además de que, aunque aquí en Bélgica es el sitio oficial donde se creó y donde todos los años se repite, han intentado hacer ediciones de Tomorrowland en otros países. Por ejemplo, en 2015 hubo uno en Brasil y ya luego lo pausaron hasta este año 2023 que lo reanudaron. El de Brasil será en octubre, a un pueblo a las afueras de Sao Paulo. También hicieron las ediciones de invierno, que son en los Alpes franceses, y creo que este año también van a abrir una edición en los Emiratos Árabes Unidos, como de invierno también en los Emiratos, que es como un verano para nosotros. Así que ya saben, si quieren ir a cualquiera de las ediciones, pueden meterse en la página web y ahí ven en dónde y cómo adquirir las entradas. Siempre hay que preregistrarse y ellos anuncian como la fecha oficial de venta, y ese día uno tiene que estar muy pendiente de la computadora. Pero ya más adelante les doy los tips y les explico un poco más acerca del precio y cómo comprar sus entradas. Una vez que uno entra a Tomorrowland, imagínense que esto es como un parque de Disney. Hay muchos escenarios en donde se presentan DJs al mismo tiempo y uno tiene un line-up en la aplicación de Tomorrowland y decide a cuál escenario ir. Pero obviamente el protagonista siempre es el main stage, el escenario principal, que mírenlo como es este año, un castillo espectacular. What a way to go. What we don't know isn't worth a dime.
ahorita hicimos una parada para almorzar. De verdad que hay infinitas opciones de comida. Vito ahí se pidió una pasta. Ayer comimos hamburguesas. Yo me acabo de pedir como un pollo a la brasa con papitas y un strudel de manzana. De verdad que hay muy buenas opciones. Hay este lugar que es como un mega comedor para que la gente se siente, se relaje y descanse un poco. Porque de verdad que aguantar tantas horas corridas, brincando y tal, es para valientes. Nosotros lo que hacemos es que nos echamos en la grama, nos relajamos un rato, comemos, descansamos y luego vamos nuevamente a los lugares a donde queremos ir. Dígame si esto no es una delicia, la gente sentada, relajada, disfrutándose su música, y quienes se quieren parar para brincar pueden hacerlo, pero si no también lo pueden ver así tranquilito, relajado, sentado. Si te está gustando este video y aún no te has suscrito al canal, quiero invitarte a hacerlo y a darle like. Con esos 2 simples clics nos ayudas un montón a seguir creando contenido. Encontramos a Blue en el piso y ahora es parte de nuestra familia de locos de viaje en Tomorrowland. Sirve como esa banderita en los city tours, en las ciudades que tienen aglomeración de personas, entonces levantan una banderita para poder encontrarnos. Y miren acá la aglomeración de personas. No sabemos de quién era Blue, lo sentimos, ya no es suyo, es nuestro. Lo sentimos. Es que estaba solito por allí. Prometo que lo rescatamos, no nos lo robamos, lo rescatamos porque estaba tirado en el piso. Sí, achito. Y ahora, miren, como ese caballito, que también es nuestro, nos ayuda a mantenernos ubicados. Ahora tenemos al caballo y tenemos a Blue. Boss ass bitch. Boss bitch. Una de las cosas que no me gusta del Tomorrowland es que te pone a decidir, porque hay DJs muy buenos en diferentes stages, entonces tú tienes que decidir a cuál vas. Por ejemplo, justo atrás de mí va a estar Eric Prydz, que es un DJ brutal con hologramas, porque tiene así como imágenes en 4, en 5D, una cosa muy loca. Pero también en el main stage va a estar DJ Tiesto, que obviamente es una leyenda de la música electrónica. Entonces como que decidimos estar un ratico en uno y un ratico en otro, porque coinciden en el mismo horario, pero este stage del main stage están como a 20 minutos a pie, entonces nos toca como correr en la mitad. Eso es lo único, pero ustedes cuando tengan el line-up pueden decidir a cuál DJ ir y planificarse para no tener que estar corriendo entre uno y otro.
Buenos días, mis locos, ya bañados y cambiados. Ese cierre de ayer estuvo fenomenal, pero nosotros también quedamos demasiado cansados entre la corredera de Eric Prydz y luego ir a Tiesto, y decidimos no prender más la cámara hasta hoy, después de bañarnos, porque también uno llega de madrugada y ni se baña, se acuesta a dormir en la carpa así, inmundo. Pudieran bañarse, habían unos valientes que se bañaban, pero las temperaturas bajan como a 13 grados en la noche y no es lo mío. Yo soy del Caribe, temperaturas tropicales, así que no. Miren, ya les voy a hablar de los precios para venir al Tomorrowland. Si ustedes buscan en internet cuánto cuestan los tickets a Tomorrowland, posiblemente Google les diga 125 euros en preventa y 135 en la venta oficial. Pero la verdad es que nadie nunca consigue las entradas a esos precios. El sistema de Tomorrowland es ofrecer una cierta cantidad de tickets por país que nunca son reveladas, pero obviamente premian a los foráneos de Europa, porque lo que quieren es traer extranjeros a Europa, no solamente al Tomorrowland, ya que la mayor cantidad de personas que vienen luego termina haciendo un Eurotrip por los países aledaños. Entonces, cuando ustedes van a buscar los tickets desde su país, nosotros por ejemplo desde Venezuela, nos metimos desde media hora antes que empezara la preventa y te ponen ahí un contador en cuenta regresiva y va bajando el tiempo y tú dices no, voy a entrar y tal, y 4 amigos al mismo tiempo metiéndonos, unos con VPN, que si en Estados Unidos, el otro en España, el otro en Venezuela, para ver si alguna de esas maneras funcionaba, y la verdad es que apenas abrieron la venta ya decía sold out, al menos los tickets solos. Entonces quedan otras opciones, por ejemplo las opciones del camping. Eso ya son paquetes en donde son 3 días de Tomorrowland más el camping. Ahí los precios van como por 700 euros aproximadamente. Entonces tienes nuevamente varias opciones dentro del camping: que tú traigas tu propia carpa o que te alquilen todo acá y que tú llegues por tu cuenta, o que desde las ciudades de los países aledaños te armen un paquete de viaje. Esta última opción es la que nosotros hemos podido conseguir el año pasado y inclusive, aunque se los prometo que estuvimos desde el minuto 0. Yo quería en verdad comprar las 3 entradas y el espacio para poner mi carpa y no lo encontré. Entonces tuvimos que comprar un paquete que venía con el ticket de bus desde Ámsterdam hasta Boom, que es el pueblo en Bélgica en donde se encuentra el Tomorrowland, y ya bueno, con todo. Mientras que los que compran las entradas tienen que luego ubicar una manera de llegarse en tren, en Uber, en taxi, como quieran. Pero nuevamente, mi recomendación es que compren un paquete de viaje, planeen su Eurotrip y digan, bueno, mira, antes del Tomorrowland yo quiero estar en Alemania, como nosotros estuvimos el año pasado. Entonces, de ahí agarramos un avión hasta Bruselas y luego un bus desde el aeropuerto de Bruselas hasta Boom. Ojo, todo eso nos lo organiza el Tomorrowland. Nosotros nada más en la página seleccionamos paquete de viaje, avión desde Múnich, creo que fue esa vez. Y este año hicimos lo mismo en bus desde Ámsterdam. Entonces es la opción más económica. Nosotros este año pagamos $900 por cada ticket sin carpa, y luego pagamos otros en 1025 con carpa, porque era lo único que había, no porque en verdad queríamos las carpas. De hecho, como lo ven, compramos una carpa de 6 personas y las que nos dio el Tomorrowland ni siquiera las usamos, porque son terribles. O sea, son unas carpas para un fin de semana muy bonitas y tal, pero no es que te las puedes llevar para tu casa y que te sirva para después. Son de un material 100% desechable y no aguantan lluvia ni nada. Entonces, nosotros por eso siempre decimos, obviamente tener los productos de Tomorrowland es muy bonito, pero a efectos de practicidad es mejor traerse sus propios equipos, como lo estamos haciendo en esta oportunidad. Así que ya saben, estarían dispuestos a pagar $1000 aproximadamente para venir a Tomorrowland, sin contar lo que gasten aquí, que yo diría que en promedio son como unos $200 a $250 por todo el fin de semana. Eso es incluyendo las bebidas, las comidas, si quieren ir a las duchas, comprarse un power bank que luego se los recargan totalmente gratuito. Ahí
Ahí tienen más o menos los costos de lo que cuesta venir y de lo que gastarían acá. Ustedes ya pueden sacar su cuenta y tomar sus decisiones. Mis locos, a pesar de que hoy es día sábado, el segundo día de este festival, o nuestro tercer día en el Tomorrowland, que llegamos el día jueves, voy a parar las grabaciones, al menos de yo hablándole a la cámara. Obviamente habrán tomas que ustedes verán durante todo este video que las grabé viernes, sábado y mañana domingo, pero el vlog se detiene ahorita. De verdad que este año lo llevamos a un siguiente nivel, es decir, nuestro video del año pasado, que luego lo pueden ver cuando se acabe este, lo grabamos en un día y este lo estoy grabando en 3 de 4, porque de verdad que estoy fascinado con todo el apoyo que nos han estado dando en el canal recientemente y queremos retribuirles haciéndoles contenido de calidad. Así que bueno, déjenme en los comentarios qué me faltó agregar en este vlog y yo se los respondo por ahí, y todas sus dudas que puedan tener acerca de Tomorrowland. Acá nos estamos relajando en unas hamaquitas para irnos al festival en un par de horas. Ah, bueno, y no olvides suscribirte a este canal. Chao.